Se suponía que era solo otro sábado común: despertar temprano, lavar los platos de la noche anterior, preparar el café a la manera que a ella le gustaba, fuerte, sin azúcar, acompañado de pan con mantequilla bien dorado en la sartén. Pero ese sábado tenía algo diferente, un peso en el aire que ella no sabía nombrar. Estaba con 33 semanas de embarazo, cansada, pero intentando mantener la rutina en orden. Nico, como en los últimos meses, aún dormía. Eran casi las 12. Pasó despacito por la puerta del cuarto, intentando no hacer ruido, y vio el cuerpo de él extendido en la cama, de lado, con el celular volteado hacia abajo sobre la cabecera. Desde que perdió el empleo, 6 meses antes, eso se había vuelto común. Él se despertaba tarde, evitaba cualquier conversación seria y pasaba horas encerrado en el cuarto, ya fuera en el celular o viendo videos aleatorios en la computadora. Las conversaciones que antes eran frecuentes sobre planes, proyectos, viajes, hijos, se fueron sustituyendo por silencios y frases cortas. Ella ya ni recordaba la última vez que él le preguntara cómo se sentía con el embarazo. Pero ese sábado se volvería inolvidable, no por una discusión o por otro acto de negligencia, sino por algo que lo cambiaría todo. Era principios de la tarde cuando comenzaron las primeras contracciones, ligeras, espaciadas, casi como cólicos. Respiró hondo, tomó el cronómetro en el celular y empezó a marcar el tiempo. Pensó que podía ser una alarma falsa, pero decidió mantenerse alerta. Llamó a Nico 2 veces. En la primera, él respondió con un gruñido. En la segunda, se dio la vuelta y se cubrió la cabeza con la almohada. La frustración creció, pero ella no dijo nada. Se fue a tomar una ducha caliente, a ver si eso le aliviaba. Al volver, vio a Nico saliendo del cuarto, ya vestido, perfumado, poniéndose la gorra que siempre usaba cuando salía con los amigos. ¿Vas a salir?, preguntó, intentando mantener la calma. Hay una fiesta del grupo de la universidad. Tranquila, vuelvo pronto, respondió él, ya tomando la llave del carro. Ella se congeló. Estoy con contracciones, Nico. Puede ser hoy. Él frunció el ceño, vaciló por un segundo y luego respondió. Pero aún es temprano, ¿no? Si es así, llámame. Y se fue, sin mirar atrás. Las horas siguientes parecieron una eternidad. Las contracciones se intensificaban y el intervalo entre ellas se acortaba. Ella trató de mantener la calma, sentada en el sofá con una botella de agua en una mano y el celular en la otra. Envió 3 mensajes a Nico, ninguno fue visto, llamó 2 veces. Solo obtuvo buzón de voz. El corazón le comenzó a latir más rápido, no solo por el dolor físico que se intensificaba, sino por el miedo real de pasar por todo sola. Intentó llamar a su propia madre, pero ella vivía en otro estado y ya había avisado que solo podría venir después del nacimiento. Fue entonces cuando recordó a la suegra. Respiró hondo y llamó. La voz al otro lado de la línea respondió con preocupación, y en menos de 20 minutos ella estaba en la puerta, con el carro encendido y un abrigo en la mano. «Vamos al hospital ahora», dijo, sujetando fuertemente su mano. En el camino, entre una contracción y otra, ella miraba el celular cada 2 minutos, esperando, implorando en silencio una respuesta. Nada. El icono de «no molestar» parpadeaba en el último intento de llamada. Llegaron al hospital sobre las 18:08. El médico confirmó: trabajo de parto. El bebé estaba llegando antes de lo previsto. Los dolores aumentaban, pero nada dolía más que el vacío a su lado. Ella veía a otras mujeres acompañadas, recibiendo palabras de apoyo, manos entrelazadas, miradas atentas, y ella, entre respiraciones forzadas y lágrimas contenidas, se sentía como una isla. La suegra intentaba ser presencia y fortaleza, pero también se notaba la decepción en ella hacia su propio hijo. «No entiendo lo que le pasó por la cabeza», murmuró una vez, sentada en el banco del cuarto. Ella no respondió.
Estaba concentrada en soportar el dolor, pero por dentro lo que pesaba era el abandono. Ese tipo de dolor que no se alivia con anestesia. Cuando el bebé nació a las 22:17, fue la suegra quien sostuvo su mano. Fue ella quien lloró junto a la recién madre. Y fue, mirando aquel pequeño rostro envuelto en una manta azul, que ella sintió un tipo de amor que nunca había recibido, ni en su infancia ni de Nico. Pero junto con ese amor vino también el miedo. ¿Y ahora? Ella solo vio el primer mensaje de Nico a la mañana siguiente. Un simple «perdona, no vi las llamadas», enviado a las 7:13, sin ninguna pregunta sobre el bebé, sin ninguna muestra de preocupación. El celular de él estaba, de hecho, en modo no molestar, como ella había imaginado. Y eso solo confirmaba lo que ya sentía. Él eligió no estar presente. Eligió la fiesta. Eligió desconectarse. Eligió salir en el día más importante de sus vidas. Aún acostada en la sala de maternidad, con los puntos del parto aún ardiendo y el hijo dormido en sus brazos, ella leyó el mensaje una y otra vez. Pensó en responder, pero no pudo. Estaba cansada, emocionalmente agotada, y no quería gastar más energía justificando lo injustificable. La suegra, que había dormido en el sofá de la sala de espera, fue quien primero notó el celular de Nico sonando más tarde. Notificaciones de Stories. Curiosa, hizo clic. Y lo que vio hizo que su rostro se palideciera. Videos de la fiesta, Nico sonriendo, bailando, abrazado a una mujer rubia que claramente no era parte del grupo de amigos. No tuvo el valor de mostrárselo a su nuera en ese momento, pero sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Al segundo día, él apareció en el hospital. Entró en el cuarto como si nada hubiera pasado. Llevaba una flor cualquiera, comprada en la farmacia de al lado, y una sonrisa tímida en el rostro. «Llegué tarde, ¿no?», intentó bromear. Ella no sonrió, solo lo miró con una mirada que lo decía todo. Él se acercó a la cuna, miró al bebé, comentó algo sobre cómo se parecía a ella en la nariz, y luego se sentó en un rincón. Su presencia allí no traía alivio, solo más peso, y la sensación de que ella estaba nuevamente sola, aún con él en el ambiente. Cuando la suegra finalmente tocó el tema de la fiesta, sin nombrar nombres, solo preguntando por qué él no atendió, Nico evadió el asunto. Dijo que había bebido demasiado, que perdió la noción del tiempo, que el celular se quedó en el carro. Mentiras. Y ella lo sabía. No necesitaba pruebas. El instinto, que venía alertándola desde hacía meses, ahora gritaba. La fiesta no era el problema en sí. El problema era el abandono, era la elección deliberada de no estar. Y en ese instante, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La dieron de alta 2 días después. Volvió a casa con el bebé en brazos, con un sentimiento mezclado de miedo y determinación en el pecho. Nico conducía en silencio, como si estuviera allí solo cumpliendo un papel, intentando parecer presente. Pero no había intercambio, no había conexión. Al llegar a casa ella esperaba al menos un gesto mínimo de preparación. Algo organizado, la cuna armada, pañales comprados. Pero nada de eso existía. La casa estaba exactamente como ella la había dejado, con los platos aún sucios en el fregadero y el sofá desordenado. El cuarto del bebé era un revoltijo de cajas y bolsas, como si él esperara que ella, recién parida, arreglara todo sola. Colocó al bebé en el Moisés improvisado y respiró hondo. Era como si estuviera entrando en un segundo embarazo, esta vez el de la maternidad en solitario. Aquella noche fue ella quien se levantó para todas las tomas. Fue ella quien cambió todos los pañales, preparó los baños, limpió la ropa. Nico se encerró en el cuarto, diciendo estar exhausto por los últimos días. Y ella, en silencio, entendió que ya no podía contar con él.
El descubrimiento sobre la ex de Nico llegó la semana siguiente, como una bomba que explota cuando el suelo ya está agrietado. Una amiga suya que estudiaba en la misma universidad donde él había ido a la fiesta, le envió un mensaje, corto y directo. Creo que necesitas ver esto. Era una foto tomada desde lejos, pero lo suficientemente clara. Nico y su ex besándose en el jardín de la fiesta, bajo luces amarillas y entre risas. Su estómago se dio la vuelta. Por un segundo se quedó paralizada, sentada en el sofá, con el bebé dormido en el regazo. Aquello no era solo una traición, era una ruptura definitiva y brutal de todo lo que quedaba de confianza. Observó la imagen durante largos minutos antes de mostrársela a la suegra, quien la miró y suspiró profundamente, sin poder disimular su decepción. Al ser confrontado, Nico primero negó. Luego dijo que fue solo un beso, que estaba borracho, que ni lo recuerda bien. Pero ella lo sabía. Sabía que él nunca había superado a esa ex. Sabía que ese encuentro fue buscado, planeado. Y ahora, con un recién nacido en casa, tenía que enfrentar no solo el abandono físico y emocional, sino también la traición más vil que pudiera imaginar. La decisión de separarse no llegó en un arrebato. No fue una escena de gritos, maletas arrojadas por la ventana o puertas golpeándose. Fue silenciosa, pero definitiva. Algunos días después de la confesión, ella miró a Nico y dijo simplemente, «No quiero esto para mí, ni para nuestro hijo». Él se rió nerviosamente, como si creyera que ella estaba bromeando, pero ella no lo estaba. Ya había empezado a hablar con una abogada, recomendada por una amiga del trabajo. Comenzó a reunir documentos, comprobantes de los gastos que asumía sola, capturas de pantalla de conversaciones, y sobre todo fue a buscar fuerza dentro de sí misma, una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Nico oscilaba entre fingir que nada estaba pasando y tratar de manipular la situación diciendo que ella estaba exagerando, que él se equivocó, pero es humano. Intentaba pintarse como víctima de una mala etapa, como si la traición hubiera sido un accidente y no una elección. Pero para ella algo ya había cambiado. Por primera vez no se sentía culpable, sentía claridad. La confirmación del embarazo de la ex de Nico llegó como un golpe, pero no la derrumbó. Ya no esperaba nada de él, pero aún así dolió. Una vez más, no fue él quien se lo contó. Se enteró por terceros. Una vecina del edificio comentó de pasada, pensando que ella ya lo sabía. «Vaya, vi a tu ex con fulana el otro día. Ella también está embarazada, ¿verdad?» Y allí, en medio de la lavandería del condominio, con una cesta de ropa en el brazo, ella tuvo que tragar saliva y continuar el día. Al ser confrontado, Nico intentó otra ronda de mentiras, que no estaba seguro si el hijo era suyo, que solo se acostaron una vez, que las cosas están confusas. Pero la verdad era obvia. Mientras ella paría sola, él estaba construyendo una segunda vida, sin responsabilidades, sin peso, sin remordimientos. Y lo más indignante, intentó evadir la pensión, diciendo que no tenía empleo fijo, que no podía pagar. Ella tuvo que recurrir a la justicia. Y aún sin fuerzas, con el bebé recién nacido en brazos, fue porque ya no se trataba solo de ella. Era por el hijo, y él no merecía menos que justicia. El proceso en la justicia fue agotador, burocrático y muchas veces humillante. Tuvo que exponer detalles de la relación, presentar comprobantes, explicar por qué Nico no participaba en la crianza del hijo. En algunas audiencias, él ni siquiera se presentó. Cuando lo hacía, llegaba con la cabeza baja y con el mismo discurso ensayado de siempre, que estaba buscando empleo, que no tenía condiciones, que quería hacer lo mejor que pudiera, pero nada de eso se traducía en acciones. Intentó empujar acuerdos injustos, haciendo de todo para pagar lo mínimo posible, pero el juez fue claro. Había pruebas, había negligencia y había un niño involucrado.
Se determinó la pensión basándose en los ingresos anteriores de Nico, y ella sintió, por primera vez en mucho tiempo, que alguien estaba de su lado, que el esfuerzo que hacía para mantener todo funcionando no pasaba desapercibido. Fue un alivio mezclado con indignación, porque no debería ser necesario luchar tanto para que se hiciera lo mínimo, pero aún así, salió de esa sala con la cabeza en alto y el bebé en brazos, sintiendo que estaba en el camino correcto. La vida continuó, aún con los pedazos esparcidos. Las madrugadas sin dormir, las cuentas acumuladas, el agotamiento físico y mental, todo seguía ahí. Pero algo dentro de ella cambiaba cada día. Empezó a crear pequeñas rutinas con el bebé, a descubrir una nueva alegría al verlo crecer, sonreír, sostener su dedito con fuerza. La casa, antes silenciosa y cargada de tensión, ahora se llenaba de otros sonidos, balbuceos, risas, música suave proveniente de la cocina mientras preparaba los purés. Los ex-suegros, que se quedaron a su lado desde el parto, se convirtieron en parte esencial de la nueva rutina. Ayudaban con el bebé, llevaban pañales, lo cuidaban por algunas horas para que ella pudiera descansar o, eventualmente, retomar pequeños trabajos como freelance. Nunca llegaron a justificar las actitudes de Nico, al contrario. La suegra, en especial, mostraba una especie de culpa, como si sintiera que había fallado con su propio hijo, pero quisiera compensarlo estando presente en el cuidado del nieto. Y allí, en esa convivencia inesperada, ella empezó a rescatar una red de apoyo que jamás había imaginado tener. Fue en una tarde lluviosa, sentada en el suelo de la sala, con el bebé jugando a su lado, cuando se dio cuenta de algo importante. Hacía meses que no pensaba en Nico con dolor. La rabia aún existía, claro, especialmente al recordar lo que él hizo o dejó de hacer en el momento más vulnerable de su vida. Pero el dolor, el vacío, el sentimiento de fracaso se iban disipando. Era como si la ausencia de él, que antes pesaba como una carga, se hubiera convertido en un espacio donde ahora podía respirar, tomar decisiones, planear. No era una libertad plena. La maternidad en solitario aún exigía mucho y cada día traía sus desafíos, pero ya no se sentía prisionera. Recordó a la mujer que era antes de todo esto, llena de inseguridades, intentando demostrar su valía, esperando que alguien la completara. Hoy se sentía entera, incluso en los días difíciles, no porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, confiaba en sí misma. Cierta tarde, por casualidad, se encontró con Nico en la calle. Estaba más delgado, abatido, y fingió sorpresa al verla. Preguntó por el hijo, como si quisiera retomar el contacto, tal vez para aliviar su culpa. Ella respondió con cortesía, pero sin extenderse. Ya sabía que él y su ex ya no estaban juntos. Una historia que se había difundido entre conocidos, que ella lo había traicionado, que él perdió la plaza que casi conseguía por mala conducta y que ahora vivía con el padre, quien tampoco lo soportaba. Pero ya no había espacio para el resentimiento. Lo miró como quien observa el pasado, como quien recuerda una versión de sí misma que quedó atrás. Se fue de ese encuentro con el pecho tranquilo, sin temblores ni lágrimas. Regresó a casa, encontró al hijo riendo con los abuelos y sintió una gratitud silenciosa por la segunda oportunidad que la vida, de algún modo, le había dado. No una oportunidad para rehacer lo que pasó, sino para reconstruir con verdad, con presencia, con ligereza. Y esa reconstrucción ya no dependía de nadie más que de ella misma. En los meses siguientes comenzó a mirarse en el espejo de forma distinta. No se trataba solo de apariencia, que sí, había cambiado con la maternidad, las ojeras, el cabello casi siempre recogido, la ropa cómoda, sino de identidad. Empezó a ver a una mujer que había sobrevivido, que había llevado todo sobre sus hombros y, aún así, no dejó de amar, de cuidar,
de proteger. Una mujer que supo decir basta cuando todo dentro de ella clamaba por respeto. Esa percepción no llegó de la noche a la mañana. Fueron noches llorando en la ducha, mensajes ignorados de quien se hacía pasar por amigo, juicios velados de personas que nunca supieron la mitad de la historia, pero también llegaron nuevas amistades, reencuentros con familiares distantes, intercambios sinceros con otras madres solteras en grupos de apoyo en línea. Poco a poco, fue rescatando su propio valor, aprendiendo que el amor no es un sacrificio ciego y que la presencia se mide en acciones reales, incluso en las pequeñas cosas cotidianas. Hubo un día en particular, meses después del parto, en que todo pareció tener sentido de nuevo. Era un sábado común, sin grandes planes. Estaba sentada con el hijo en brazos, mostrándole un librito con figuras coloridas. Él balbuceaba sonidos, señalaba con su dedito y reía con los ojos brillando. De repente, apoyó su frente contra la de ella en un gesto espontáneo, casi como un abrazo. Fue en ese instante simple que ella sintió que todo había valido la pena, que todas las noches de poco sueño, los dolores, las batallas en los tribunales, las lágrimas calladas, habían conducido a ese momento. No se necesitaban grandes logros ni un final feliz perfecto. La victoria estaba allí, en esa conexión real, en ese vínculo puro, en ese amor que nació en medio del caos, pero creció firme. Aún tenía cuentas que pagar, decisiones que tomar, sueños que ajustar, pero ahora con el hijo en brazos y el corazón en paz, sabía que estaba comenzando de nuevo de la manera correcta, por ella y por él. Algunos días seguían siendo difíciles. Había momentos en que se encontraba en piloto automático, agotada, cuestionándose si estaba dando la talla en todo. El cansancio se hacía más fuerte cuando el hijo se enfermaba o cuando el trabajo retrasaba los pagos y el dinero parecía no ser suficiente. En esos momentos, los recuerdos volvían. La soledad del parto, las mentiras, la ausencia. No como heridas abiertas, sino como cicatrices que aún dolían al presionarlas. Pero ella ya no se permitía hundirse en esos recuerdos. Aprendió a llorar sin culpa, a pedir ayuda sin vergüenza y, sobre todo, a respetar sus propios límites. Creó una planilla con las cuentas del mes, dividió las tareas con los ex-suegros y estableció una rutina que funcionara para ambos. Poco a poco, retomó sus estudios desde casa, haciendo cursos en línea en los momentos en que el hijo dormía. No quería simplemente sobrevivir, quería construir algo nuevo, un futuro más ligero, más digno, más coherente con la persona en la que se había convertido. Sabía que no sería fácil, pero esta vez ya no esperaba que alguien la salvara. Con el tiempo, su historia comenzó a inspirar a otras mujeres. Amigas, conocidas e incluso desconocidas en grupos en línea le enviaban mensajes diciendo que se identificaban, que habían vivido algo parecido y que se sentían menos solas al ver que ella había logrado salir de ese ciclo. Ella nunca se consideró un ejemplo de nada. Siempre decía que solo había hecho lo que era necesario, lo que cualquier madre haría. Pero, en el fondo, sabía que lo que hizo exigía coraje. Coraje para enfrentar el abandono, para romper con la idealización de una familia perfecta, para asumir su propia vida a pesar de las dudas y los miedos. Y eso, por más simple que pareciera a los ojos de los demás, era una forma de resistencia, una forma de decirle al mundo y a sí misma que no era frágil, que ya no necesitaba suplicar por amor ni tolerar migajas. Que la maternidad, aunque solitaria, podía ser un nuevo comienzo. No de un cuento de hadas, sino de una historia verdadera, imperfecta, real. Y era precisamente eso lo que hacía que todo fuera tan valioso. En el primer aniversario del hijo, organizó una pequeña celebración en casa, nada grandioso, un pastel sencillo, globos, algunas personas cercanas. Los ex-suegros estuvieron allí,
ayudando con todo, riendo, registrando cada detalle. Nico no apareció. Dijo que tenía un compromiso y que enviaría un regalo después, lo cual no sucedió. Pero a nadie le hizo falta. Por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió completa en ese ambiente. No porque todo estuviera perfecto, sino porque estaba rodeada de quienes realmente importaban. Al ver al hijo soplar la vela con la ayuda de la abuela, se dio cuenta de que había construido algo sólido allí. Algo que Nico, con todo su egoísmo y ausencia, jamás habría podido crear. Una base de afecto real, de cuidado, de presencia. No era la vida que ella soñó cuando se casó, pero era una vida que había aprendido a amar. Una vida en la que podía ser entera, sin tener que disminuir lo que era para caber en la expectativa de otro. Aún cargaba marcas. Todavía se asustaba con ciertas situaciones. Aún luchaba contra la inseguridad de tener que con todo sola. Pero ahora, esas marcas ya no la definían. Eran recuerdos de un lugar al que no quería regresar, y eso bastaba. Hoy, cuando mira al hijo jugando en la alfombra de la sala, siente un orgullo silencioso por todo lo que había construido con sus propias manos. No fue suerte, fue esfuerzo, fue elección, fue resistencia diaria contra la idea de que necesitaba a alguien para sentirse completa. Aprendió que el amor verdadero comienza por uno mismo y que, cuando se tiene eso, es posible enseñar al mundo a su propio hijo con firmeza y cariño. La herida aún existe, pero ya no sangra, y cada vez que él la llama mamá, con esa sonrisa pequeña y llena de vida, ella se recuerda. El nuevo comienzo más hermoso de su vida no vino de promesas o planes perfectos, vino del caos, del dolor, y sobre todo de la valentía de no rendirse consigo misma.